Nunca olvidaré ese martes por la tarde, porque fue el día en que, sin querer, vi a mi marido besar a otra mujer. Pero esta historia no va de eso. Te estoy hablando de una escena que lo cambió todo, aunque yo aún no lo sabía. Fue en la terraza del edificio de enfrente, a eso de las 7:30, mientras me secaba el pelo con la ventana abierta. El viento olía a puchero y a tabaco, lo normal en un barrio como el mío. Y entonces, sin más, lo vi. Miguel, mi marido, estaba en la terraza de su amiga Clara, esa a la que siempre decía que ayudaba con temas de la comunidad. Pero no se estaban besando. Él le acariciaba el cuello mientras ella le sonreía. Como si no fuera la primera vez. Me agaché, sin hacer ruido. Estaba en bata, con el secador en una mano y una mezcla de escalofrío y rabia recorriéndome la espalda. No me vieron, claro. Yo llevaba semanas sintiendo esa distancia invisible entre los dos, esa que nadie menciona pero que se nota en cómo no te miran, en cómo no te preguntan nada, en cómo hacen el amor por compromiso. Pero verlo así, tan real, sin palabras, fue como si me hubieran despertado a bofetadas. No dije nada. Esa noche me acosté con él como si no hubiera pasado nada, y fue ahí donde empezó mi historia. Porque mientras él dormía a mi lado como si el mundo estuviera en orden, yo empecé a hacer planes. Pero no de venganza, todavía no. Primero fue la confusión. Luego el silencio. Y después, apareció Julián. Ahora que lo pienso, no fue un momento de debilidad, sino de supervivencia. Todo comenzó 2 días después de la escena en la terraza, cuando Julián, el padre de una alumna mía, vino a buscar a su hija al instituto. Hacía calor. Yo llevaba un vestido que me aprieta un poco en el pecho pero que me encanta, y él me dijo que le recordaba a una actriz italiana que no supe reconocer. Nos reímos. Fue un comentario inocente, pero me hizo sentir algo que no recordaba, que alguien me estaba mirando. Julián era todo lo que Miguel ya no era conmigo, atento, simpático, curioso. Y lo peor de todo es que no hizo nada especial. Solo fue amable. Pero eso bastó para que me sintiera deseada. Una parte de mí lo rechazó. Otra parte, no tanto. Durante una semana no ocurrió nada, más allá de esos encuentros breves en la puerta del instituto. Pero en mi cabeza, el proceso ya había empezado. Porque una vez te das cuenta de que tu pareja ya no te elige, te empieza a tentar la idea de que alguien más sí lo haga. Y no te das cuenta de lo rota que estás hasta que alguien te habla como si no lo estuvieras. El día que Miguel descubrió que algo pasaba conmigo no fue porque hiciera algo sospechoso ni porque me viera actuando raro. Fue una tontería, como suelen ser estas cosas. Yo estaba en la cocina, un sábado por la tarde, preparando una ensalada porque íbamos a cenar en casa de mis padres. No era una noche especial ni había ninguna tensión en el ambiente. Era una de esas situaciones donde todo parece estar bien en la superficie, pero por dentro las cosas ya están rotas. Él estaba en el salón, viendo un partido. Todo parecía normal hasta que se acercó para coger una cerveza de la nevera. Fue en ese momento cuando lo notó. Yo tenía un pequeño moretón en el cuello, apenas visible, pero estaba ahí. Y no era algo que pudiera explicar fácilmente. Miguel se quedó mirándolo unos segundos, sin decir nada al principio, como si estuviera calculando qué hacer, si preguntarlo directamente o dejarlo pasar. Pero lo dijo. Y eso, y señaló con la cabeza sin siquiera mirarme a los ojos. Mi primera reacción fue torpe. Me llevé la mano al cuello, como si pudiera borrar la marca con los dedos, y solté una risa forzada. No sé, me habré dado con algo, dije. Pero lo dije sin pensar, sin medir el tono, sin cuidar los gestos, y eso fue suficiente. Él no era tonto. Lo miré de reojo y vi cómo le cambiaba la cara. No me gritó ni se puso violento, ni siquiera levantó la voz. Solo se me quedó mirando fijamente,
con una calma que me dio más miedo que si se hubiera puesto a romper cosas. Con algo, repitió. Y ahí se hizo un silencio que duró más de lo que puedo explicar. No era el silencio incómodo de cuando te peleas por una tontería. Era el silencio denso que aparece cuando ya sabes que lo que viene después va a ser irreversible. No me preguntó más. Cerró la nevera, volvió al salón y no habló en toda la tarde. Nos fuimos a cenar a casa de mis padres y actuó como si nada. Saludó a todos, bromeó con mi hermano, incluso ayudó a mi madre a poner la mesa. Yo fingí también, porque no sabía qué otra cosa hacer. Me sudaban las manos y la espalda me picaba del nervio, pero puse cara de esposa tranquila y seguí el guión. Cuando volvimos a casa, él fue directo al dormitorio. Yo me quedé en la cocina unos minutos, haciendo tiempo. No quería entrar todavía. No quería enfrentarlo. Pero no tenía escapatoria. Al entrar, lo vi sentado en el borde de la cama, mirando al suelo. Me paré en la puerta y él me habló sin mirarme. ¿Con quién es?, preguntó. No dijo qué has hecho ni por qué. Fue directo. Ni siquiera tenía una prueba clara, pero no le hacía falta. Yo no contesté enseguida. Intenté pensar una excusa, algo más convincente que lo del golpe, pero no me salió nada. Así que me callé. Y ese silencio fue una confesión. Se levantó. Caminó despacio por la habitación, se pasó la mano por la cara y luego se rió, pero fue una risa sin alegría. ¿Desde cuándo?, dijo. Ahí sí me atreví a responder. No ha pasado nada, solté. Fue lo único que se me ocurrió decir, aunque sabía que sonaba estúpido. Miguel se me quedó mirando otra vez. Nuria, no me tomes por imbécil. Su voz era seca, pero todavía tranquila. No parecía fuera de control, lo cual era peor. ¿Quién es?, volvió a preguntar. ¿Lo conozco? Negué con la cabeza. No tenía sentido seguir negándolo todo, pero tampoco podía decirle la verdad completa. No es nadie que conozcas, dije. Me miró con una expresión que no le había visto nunca. Era una mezcla de decepción, asco y dolor. ¿Te has acostado con él?, me preguntó. Ahí no supe qué decir. Bajé la mirada y respiré hondo. Una vez, murmuré. No sé por qué dije eso. No era cierto, pero en ese momento me pareció mejor que admitir que había sido más de una. Miguel no reaccionó. Solo se giró y salió de la habitación. Oí cómo abría la puerta de la calle y bajaba las escaleras. Tardó casi una hora en volver. Mientras tanto, yo me quedé sentada en la cama, mirando el suelo, con las piernas temblando y un nudo en la garganta. Sabía que no iba a ser capaz de dormir esa noche, y tampoco lo hice. Cuando volvió, no me dijo una palabra. Se metió en el salón, encendió la tele y se quedó ahí hasta las 5 de la mañana. Yo lo escuchaba todo desde la habitación. No lloró, no gritó, no rompió nada. Pero había algo en ese silencio que me dejaba sin aire. Al día siguiente, no desayunamos juntos. No hablamos en todo el domingo. Cada uno hizo su vida dentro del piso, como si fuéramos dos desconocidos compartiendo espacio. El lunes, él se fue al trabajo sin despedirse. Y así empezaron los días más incómodos de mi vida. No me bloqueó, no me echó, no me insultó. Pero el castigo fue peor, me ignoró por completo. No me hablaba, no me miraba, no respondía a mis intentos de acercamiento. Yo tampoco sabía bien qué quería de él. ¿Perdón? ¿Qué me gritara? ¿Qué me echara en cara lo que había hecho? ¿Qué me echara de casa? Nada de eso pasó. Solo ese silencio frío, cortante, como si yo hubiera dejado de existir. Una semana después, me dejó una hoja sobre la mesa del comedor.
No era una nota, ni un mensaje. Era una fotocopia del contrato de alquiler del piso, con una marca fluorescente sobre su nombre. Abajo, había escrito con bolígrafo: ya no quiero vivir aquí contigo. Te doy un mes. No firmó, no puso su nombre. Pero no hacía falta. Fue lo más claro que me había dicho desde que todo salió a la luz. Yo me quedé mirando ese papel durante horas. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo una sensación de vacío y un ruido en la cabeza que no me dejaba pensar con claridad. Había pasado de ser la mujer traicionada a ser la traidora. Y lo peor de todo es que no sabía ni cómo había llegado hasta ahí. Miguel no volvió a decirme nada durante los días siguientes a dejar la hoja del contrato sobre la mesa. Se limitaba a entrar y salir de casa como si fuera un huésped mudo. No respondía a mis miradas, no reaccionaba si lo saludaba, no contestaba a nada, ni siquiera cuando le dejaba comida hecha o intentaba iniciar una conversación. Todo era vacío, como si yo ya no existiera. Esa indiferencia me estaba carcomiendo por dentro. No porque lo quisiera como antes ni porque pensara que podía arreglarse todo, sino porque sentir su desprecio silencioso me hacía más daño que cualquier grito. Durante años me había acostumbrado a su manera tranquila de estar en el mundo, pero ahora esa tranquilidad era una barrera que me dejaba fuera de todo. Me estaba volviendo loca. Fue un miércoles por la noche cuando decidí que no podía seguir así. Lo esperé despierta en el salón, con la tele apagada y la luz tenue, sentada en el sofá sin hacer nada, solo mirando la puerta. Él llegó pasadas las 10. Entró con paso lento, dejó las llaves sobre la mesa del recibidor y cuando me vio allí sentado, se detuvo en seco. No dijo nada. Solo se quedó quieto, mirándome con esa cara neutral que llevaba días usando como escudo. Le hablé. ¿Podemos hablar? No hubo respuesta. Ni un sí ni un no. Se limitó a suspirar, giró la cabeza hacia el pasillo y luego volvió a mirarme. ¿Para qué?, dijo. No lo dijo con rabia, pero había algo cortante en su tono, algo que no necesitaba gritar para doler. Porque no puedo seguir así, le dije. Porque esto no es vida para ninguno de los dos. Él apoyó la espalda en la pared, cruzó los brazos y me miró como si ya no esperara nada de mí. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Volver a fingir que todo está bien? ¿Quieres hablar ahora que todo está roto? Su voz no temblaba, pero sus ojos sí. Por fin algo más que esa máscara fría que había usado como castigo. Quiero que me escuches. No te pido que me perdones, ni que me entiendas, ni que me abraces. Solo que me escuches una vez. Después puedes hacer lo que quieras, irte, echarme, lo que sea. Miguel no se movió. Se quedó unos segundos callado y luego se sentó en la silla junto al sofá, pero no se acercó más. Habla, dijo. Tragué saliva. Me dolía todo, el pecho, la cara, los brazos, como si mi cuerpo entero estuviera tenso desde hacía semanas. No lo hice para hacerte daño. No fue una decisión premeditada ni algo que busqué. Fue algo que se dio, y cuando me di cuenta, ya había cruzado una línea. Sé que no sirve de nada decir esto ahora, pero no fue solo sexo. Fue sentirme vista otra vez, sentir que alguien me escuchaba, que me miraba con ganas. Y no porque tú no lo hicieras, sino porque yo me fui desconectando, me fui apagando y no supe cómo pedirte ayuda. Miguel se frotó la cara con ambas manos. Tú sabes lo que es venir a casa y encontrar que todo lo que construiste ya no vale nada, que la persona con la que compartiste tu vida te ha sustituido sin siquiera avisar. No te sustituí, dije. Eso es lo peor de todo. No se trataba de eso. No dejé de quererte de golpe ni pensé en reemplazarte. Solo, me perdí. Me sentí sola aunque estuvieras a mi lado. Él se rió, pero no fue una risa alegre,
sino una que dolía más que cualquier palabra. Ah, claro, la culpa es mía por no verte. Por no abrazarte lo suficiente, por no preguntarte todos los días si estabas feliz. Y mientras tanto tú te abrías de piernas con otro. Muy lógico todo, Nuria. Me levanté del sofá. No me insultes. No me hables así. Puedes estar furioso, puedes odiarme, puedes no querer verme nunca más, pero no me hables como si fuera una mierda. Miguel también se puso de pie. Estábamos cerca, pero no lo suficiente como para tocarnos. ¿Y cómo quieres que te hable, como a la mujer que me mintió, que me dijo que me quería mientras se acostaba con otro, como a la madre que algún día iba a tener hijos conmigo? ¿Cómo hablo con alguien que decidió destruirlo todo sin pensar en las consecuencias? Me temblaban las piernas. Yo no lo planeé. No tenía un guión, no era una película. No pensaba en ti cuando pasó, porque me estaba escapando de mí, no de ti. No sabes lo que es sentirte invisible durante meses. Me acostumbré a vivir sin sentir, y cuando algo se encendió, no supe frenarlo. Él negó con la cabeza. Sí, claro. Muy bonito todo. Te sentías mal, y la solución fue follarte a otro. Maravilloso, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres que haga yo con todo esto? ¿Quieres que te abrace y te diga que lo entiendo, que no pasa nada? ¿Quieres que me trague todo como si nada? Me acerqué un paso. Quiero que seas honesto. Que me digas si todavía queda algo que se pueda salvar. Porque si ya está todo perdido, dímelo. Pero no me castigues con ese silencio eterno. No me encierres en una casa donde nadie habla, donde nadie existe. Si ya está todo muerto, quiero saberlo. Miguel me miró largo rato. Vi sus ojos enrojecidos, la mandíbula tensa, los dedos apretados. Y luego dijo algo que me dejó helada. ¿Tú crees que esto tiene arreglo, que después de esto puedo acostarme contigo como si nada, que puedo mirarte sin pensar en él, que puedo abrazarte y no recordar esa puta marca en tu cuello? Me quedé sin palabras. Quise decirle que no esperaba que todo volviera a ser como antes, que tampoco sabía si yo quería eso realmente, pero no pude. Él respiró hondo y dijo lo último que esperaba escuchar. No quiero seguir aquí. No contigo. No en este piso, no en esta cama. Te doy 2 semanas para encontrar a dónde irte. No pienso seguir durmiendo al lado de alguien que me ha hecho esto. No discutí. No supliqué. Solo asentí con la cabeza y me fui a la habitación, donde cerré la puerta sin llave. Esa noche tampoco dormí. Me quedé mirando el techo, sintiendo que había cruzado un punto sin retorno. Y lo peor era que no sabía si lamentarlo o si era justo lo que necesitaba para salir de una vida que ya no me representaba. Pasaron 3 días sin que Miguel me dirigiera la palabra, ni una sola mirada, ni un gesto, nada. Dormíamos en habitaciones separadas, cruzábamos pasillos como 2 desconocidos y cada uno hacía su vida sin consultar al otro. Yo intentaba mantener la compostura, no porque esperara una reconciliación, sino porque no sabía cómo actuar. Me sentía atrapada en mi propia casa, en un entorno que había sido mío durante años pero que ahora sentía ajeno. Tenía que encontrar un lugar a donde irme, pero no lo hice. No porque no pudiera, sino porque me costaba aceptar que todo hubiera terminado de forma tan brutal. No podía evitar recordar los años que habíamos compartido, los viajes, las rutinas, los domingos de sofá, las tonterías cotidianas que parecían pequeñas pero que ahora dolían por su ausencia. Y mientras yo revivía todo eso en silencio, Miguel planeaba su forma de dejar claro que no pensaba irse como víctima. Fue un viernes por la tarde cuando todo estalló. Yo había salido al supermercado a comprar algunas cosas básicas, no porque tuviera ganas de cocinar, sino porque necesitaba salir del piso, respirar algo diferente. Cuando volví, la puerta del portal estaba abierta,
algo raro porque siempre se cerraba sola. Subí con las bolsas en la mano, sin darle demasiada importancia, hasta que llegué al descansillo. La puerta de casa estaba entreabierta. Pensé que quizás Miguel se había olvidado de cerrarla o que había salido al balcón. Entré sin hacer ruido, más por costumbre que por precaución, y lo primero que escuché fue una risa femenina. Me detuve de golpe. No era la tele, no era un video, era una voz real, en nuestro salón. Avancé unos pasos con el corazón latiéndome en la garganta, y ahí la vi. Una chica, joven, morena, sentada en nuestro sofá, riéndose mientras Miguel le servía una copa de vino. Ella tenía la chaqueta medio desabrochada, y él no la miraba como si fuera una amiga. Se notaba que había algo más, aunque no hicieran nada explícito. Me vieron casi al mismo tiempo. Ella se acomodó rápidamente la blusa como si acabara de darse cuenta de que no estaban solos, y Miguel, con una calma que rozaba lo cruel, me miró a los ojos y me dijo, pensé que no ibas a volver tan pronto. No supe qué decir. Me quedé paralizada. No por celos, sino por el impacto. Porque no me lo esperaba, porque jamás imaginé que fuera a hacer algo así y mucho menos en nuestra casa. ¿Qué estás haciendo?, pregunté con la voz seca. Miguel se encogió de hombros. Lo mismo que tú hiciste. Solo que yo no me escondo. Ella, incómoda, se levantó y murmuró algo como mejor me voy, pero él la detuvo con una mano. No hace falta. Quédate. No estamos haciendo nada malo, no. Me miró mientras lo decía, como si disfrutara cada palabra. La chica no sabía dónde meterse. Se notaba que no entendía muy bien la situación, o que quizás pensaba que yo ya estaba fuera del panorama. Salió del salón con su bolso en la mano y se despidió con un ya hablamos, sin mirarme. Cuando cerró la puerta, Miguel se sentó de nuevo en el sofá y bebió un sorbo de vino como si no hubiera pasado nada. Yo me quedé de pie, sintiendo una mezcla de rabia, humillación y tristeza que me quemaba el estómago. No me lo esperaba de ti, dije al fin. Pues deberías, contestó. Esto no es venganza, Nuria. Es justicia. Tú fuiste la primera en romperlo todo. Yo solo estoy recogiendo los restos como me da la gana. Me acerqué un paso. ¿De verdad piensas que traer a otra aquí va a arreglar algo, que así te vas a sentir mejor? Él rió sin gracia. ¿Y tú te sentiste mejor? ¿Te alivió acostarte con otro mientras yo trabajaba, cocinaba, hacía planes de vacaciones contigo? Porque si tú puedes permitirte eso, yo también. Me senté en la silla más cercana porque me temblaban las piernas. Podrías habérmelo dicho. Podrías haber salido con quien quisieras, pero no aquí. No en nuestra casa. Él dejó la copa en la mesa. Esto dejó de ser nuestra casa el día que decidiste acostarte con ese tipo. A partir de ahí, ya no hay reglas. Durante el fin de semana, Miguel se dedicó a salir por las noches. No decía a dónde iba ni con quién. A veces volvía a las 3 de la madrugada, otras ni siquiera dormía en casa. Y yo, mientras tanto, me quedaba sola, esperando que pasaran los días para largarme de allí. Empecé a buscar habitaciones en portales de alquiler. Hablé con una amiga que me ofreció su sofá durante un par de semanas, pero nada me convencía. No por orgullo, sino porque sabía que cualquiera de esas opciones era un paso hacia una vida completamente distinta, lejos de todo lo que había construido. Una parte de mí pensaba que me lo merecía, que esto era lo lógico, que estaba pagando por mis errores. Pero otra parte, más silenciosa, sentía que él lo estaba llevando demasiado lejos. El martes siguiente, cuando volví del instituto, encontré otra sorpresa. Miguel había vaciado 2 armarios, el del pasillo y el pequeño del dormitorio. En su lugar, había dejado cajas con mis cosas, dobladas de cualquier forma, sin orden,
como si hubiera querido deshacerse de ellas rápido. Sobre una de las cajas, había pegado una nota: no esperes el mes completo. Tienes hasta el viernes. No firmaba, no explicaba, no daba opciones. Solo esa frase. Me senté en el suelo y respiré hondo. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Me limité a aceptar que esa era la forma que él había elegido para terminar todo. No con una charla, no con un acuerdo, no con un cierre. Solo con gestos fríos y decisiones unilaterales. Esa noche, le pedí que habláramos una vez más. Me dijo que no. Ya está todo dicho, fueron sus palabras. Y cuando intenté insistir, se limitó a encender la tele y subir el volumen. Me fui al cuarto de invitados y empecé a planear la mudanza. No sabía a dónde iba a ir, ni cómo iba a organizar mi nueva vida, pero tenía claro que ya no podía quedarme ni un minuto más bajo el mismo techo que él. El jueves por la noche decidí que no me podía ir sin decirle algo más. No era un intento por arreglar nada ni una necesidad de convencerlo de cambiar de opinión. Era simplemente que después de todo lo que habíamos vivido, no quería marcharme como si nunca hubiera pasado nada entre nosotros. No era orgullo ni nostalgia, era solo la necesidad de cerrar las cosas con una conversación que pusiera fin a todo con claridad. Durante el día estuve empaquetando mis cosas, metiendo ropa, documentos, libros, cargadores, artículos de aseo, y cada objeto que guardaba me dejaba una sensación distinta. Algunos no dolían, otros sí. Algunas prendas no me costaba tirarlas a la maleta, otras me hacían detenerme un segundo más de lo necesario. Sabía que esa casa ya no era mía, aunque todavía durmiera allí una noche más. Cuando Miguel llegó esa noche, ya tenía todo preparado. Solo quedaban los detalles, algunas cosas de cocina, algunos zapatos. Se encerró en su habitación sin decir palabra, como había hecho en los últimos días. Era un comportamiento mecánico, ya no había ni rabia ni desprecio en sus gestos, solo esa frialdad que me recordaba que ya no quedaba nada entre nosotros. Esperé a que cenara. Lo escuché moverse en la cocina, calentar algo en el microondas, abrir una lata, arrastrar la silla. Cuando terminé de ordenar mis cosas, me acerqué a la puerta de su habitación y toqué. Una sola vez. No respondió, pero abrí igual. Estaba sentado en la cama, con el portátil sobre las piernas, pero no lo estaba usando. Miraba la pantalla apagada como si esperara que le dijera algo. Entré sin preguntar si podía. Me senté en la silla que estaba al lado del escritorio y esperé unos segundos antes de hablar. Mañana me voy. Él no respondió. Solo asintió levemente, sin mirarme directamente. Voy a irme por la mañana temprano, antes de que salgas, para no cruzarnos. Ya tengo dónde quedarme, no tienes que preocuparte por eso. Él apartó el portátil de su regazo y lo dejó a un lado. No estoy preocupado. Esa fue su respuesta. Sin tono, sin intención, sin nada detrás. Me crucé de brazos. No vengo a pedirte nada. Solo quiero hablar una última vez. Nada más. Miguel se frotó los ojos y apoyó los codos sobre las rodillas. Habla. Me tomé unos segundos para elegir las palabras. No quería justificar nada, pero tampoco iba a fingir que todo me daba igual. Lo que pasó, lo que hice, no lo niego. Y no espero que lo entiendas. Pero necesito que sepas que lo hice desde un lugar roto, no desde el desprecio hacia ti. No lo hice para dañarte, ni para burlarme de ti, ni para sustituirte. Lo hice porque llevaba demasiado tiempo sin saber quién era. Porque estaba perdida. Él resopló. ¿Tú crees que eso importa ahora? ¿Crees que cambia algo saber por qué lo hiciste? ¿De qué sirve eso, Nuria? ¿Me devuelve algo? ¿Repara algo? No, le dije. No sirve para eso.
Sirve para que al menos no creas que todo lo que fuimos fue una mentira. Porque no lo fue. Miguel se levantó. Caminó hacia el armario, abrió la puerta como si necesitara moverse para no escucharme, pero no sacó nada. Solo se quedó allí, de pie, mirando hacia adentro. Yo tampoco fui perfecto, dijo de repente. Tampoco estuve siempre. A veces me encerraba en mis cosas, en mis rutinas, y te dejaba sola sin darme cuenta. Pero nunca, nunca pensé en fallarte. Nunca dudé de ti. Ni siquiera cuando notaba que algo iba mal. Siempre pensé que lo íbamos a resolver. Que era una mala racha. Como otras veces. Yo también pensaba eso, respondí. Pero esta vez se alargó demasiado. Y me sentí tan lejos que no supe cómo volver. Miguel cerró la puerta del armario con fuerza, pero sin violencia. Se volvió hacia mí. Entonces tendrías que haberlo dicho. Aunque fuera tarde, aunque fuera con rabia, aunque fuera llorando. Pero no fuiste capaz. Preferiste hablar con otro, abrirte con otro, acostarte con otro, y ahora me vienes con que fue desde un lugar roto. ¿Sabes desde dónde estoy yo ahora? Desde un lugar vacío. No respondí. No había nada que pudiera contradecir eso. Tenía razón. Me levanté de la silla, caminé hacia la puerta y me detuve. No espero que me perdones. Ni ahora ni después. Solo quiero que te quedes con esto. No te traicioné porque dejé de quererte. Te traicioné porque dejé de quererme a mí. Miguel se quedó en silencio. No bajó la cabeza ni respondió. Me miró fijo. Unos segundos más. Luego dijo algo que me dejó sin aliento. Ojalá me lo hubieras dicho antes. Nada más. Ni un reproche. Ni un insulto. Ni un gesto. Solo esa frase. Y con eso, supe que no había nada más que hablar. Salí de la habitación. Me encerré en el cuarto de invitados, donde dormí mi última noche en esa casa. No lloré. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando los ruidos del edificio, las tuberías, los pasos lejanos, el ascensor subiendo. A las 5 de la mañana me levanté, me duché, me vestí sin hacer ruido y metí las últimas cosas en la mochila. No dejé notas, no escribí mensajes, no envié correos. Cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras con el mismo peso con el que había subido por primera vez a ese piso años atrás, pero sin las ganas que tenía entonces. Al salir a la calle, no sentí alivio. Solo una sensación de haber cruzado una línea sin retorno. Lo que habíamos sido ya no existía. Y aunque dolía, era inevitable. Pasaron 3 semanas desde que me fui de casa. Estoy viviendo en el piso de Marta, una compañera del instituto que me ofreció quedarme en su habitación de invitados hasta que encuentre algo más estable. El primer día no pude dormir, no por la incomodidad, sino porque tenía la sensación de estar en una especie de limbo, como si todo lo que había sido mi vida hasta entonces se hubiera quedado detenido en un lugar que ya no me pertenece. Marta fue amable, no preguntó más de lo necesario, pero se notaba en su forma de hablarme que sabía que estaba rota por dentro. Intenté mantener la rutina, ir al instituto, corregir exámenes, fingir que todo seguía normal, pero era evidente que la gente notaba algo. Algunos compañeros se acercaron con comentarios suaves, con frases cuidadosas, sin atreverse a preguntar directamente. Supongo que los rumores ya circulaban. No me molestaba. Lo entendía. En un lugar como ese, todo se sabe, aunque nadie lo diga en voz alta. Yo me limité a hacer mi trabajo, a cumplir con mis clases, a sonreír lo justo, y después volver a casa de Marta, donde me encerraba en mi habitación y me ponía a revisar portales de alquiler o simplemente me tumbaba en la cama sin hacer nada durante horas. Miguel no me volvió a escribir. No intentó llamarme.
No reaccionó a los pocos mensajes que le envié para decirle que había salido, que le dejaba las llaves en el buzón, que me llevaba solo mis cosas. Todo quedó en silencio. Su forma de cerrar la historia fue definitiva, y lo respeté. No insistí. No tenía sentido. Tampoco vi a Julián, el hombre con el que empezó todo esto. No me buscó ni yo lo busqué. Supongo que los dos entendimos que lo nuestro no fue más que un escape, un momento de distracción que, aunque intenso, no tenía ningún futuro. Él tiene su vida, su hija, su trabajo, y yo tengo ahora el peso de mis decisiones a cuestas. No había nada que rescatar de ahí. Ni amor, ni proyecto, ni siquiera una amistad. Solo un recuerdo que ya no quiero revolver. Los días se repiten sin grandes cambios. Me despierto temprano, desayuno sola, tomo el metro con la cabeza baja, doy clase y vuelvo. Algunas noches salgo a caminar para no sentir que me estoy encerrando en una rutina asfixiante, pero tampoco busco compañía. Necesito estar sola. No por castigo, sino porque no tengo energía para fingir que estoy bien. He empezado a escribir en un cuaderno. No como terapia, sino como una manera de poner orden en mi cabeza. Escribo lo que pienso, sin filtros. A veces repito las mismas frases una y otra vez, como si necesitara convencerme de algo. Escribo que no soy una mala persona, que hice algo malo pero que eso no me define por completo. Escribo que no me arrepiento de haber roto la rutina, pero sí de la manera en que lo hice. Escribo que, si pudiera volver atrás, habría hablado antes. Con Miguel, conmigo misma, con quien fuera. Pero ya no hay vuelta atrás. Solo queda avanzar. Mis padres me han llamado varias veces. No les conté todo, pero sospechan que la separación fue por algo serio. Mi madre me dijo una tarde por teléfono que había oído cosas, que alguien del barrio le comentó algo, y yo no lo negué. Me limité a decir que no todo se puede explicar. Ella no insistió, pero su silencio pesó más que cualquier reproche. Mi padre fue más directo. ¿Estás bien?, me preguntó. Le dije que sí, que me estaba adaptando. No quiso saber más. Me ofrecieron volver a su casa, pero no quise. No era el momento de retroceder a ese lugar donde todo huele a pasado, donde cada pared te recuerda quién fuiste y quién esperaban que fueras. Agradecí la oferta, pero les dije que prefería encontrar mi sitio sola. Lo entendieron. O al menos fingieron entenderlo. Encontré un pequeño estudio en el centro, nada especial, pero suficiente para empezar de nuevo. Lo firmé hace 2 días y esta semana me mudaré. No tiene balcón ni grandes vistas, pero al menos será mío. No tengo muchos muebles, así que el espacio vacío no me incomoda. Me gusta la idea de empezar de cero, aunque sea con poco. Compré una cafetera barata, unas sábanas nuevas, una planta pequeña que no sé si voy a saber cuidar. Pequeños gestos para sentir que estoy construyendo algo, aunque sea a un ritmo lento. A veces pienso en Miguel. No con nostalgia, sino con una especie de curiosidad extraña, como si tratara de entender en qué momento exacto dejamos de mirarnos de verdad. No encuentro una fecha concreta. Fue un proceso. Nos fuimos desconectando poco a poco, sin darnos cuenta, como esas luces que parpadean antes de apagarse del todo. Me duele cómo terminó todo, pero no me arrepiento de haberlo enfrentado. Lo que me duele no es que hayamos terminado, sino no haber tenido el valor de hablar cuando todavía podíamos hacerlo sin necesidad de romper nada. Él tenía razón en muchas cosas. Yo también. Pero ya no sirve de nada discutirlo. Cada uno seguirá por su camino, y no sé si nos volveremos a cruzar. Si algún día lo hago, no sé si lo saludaré. No por orgullo, sino porque no sé si tendría sentido remover lo que ya quedó atrás. No quiero repetir lo que hice. No porque haya sido el peor error de mi vida,
sino porque no me llevó a ningún sitio que valiera la pena. Solo me mostró partes de mí que no conocía, y ahora me toca hacer algo con eso. No sé si volveré a confiar en alguien, si volveré a enamorarme o si me quedaré sola muchos años. No me preocupa. No tengo prisa. Solo quiero sentirme tranquila conmigo misma. Dormir sin sobresaltos. No tener que justificarme cada día. No buscar excusas para lo que siento. Empezar a vivir de forma simple, sin mentiras, sin engaños, sin culpa. Esta historia no tiene un final feliz, pero al menos tiene un final claro. No hay reencuentros, no hay perdón, no hay segundas oportunidades. Hay consecuencias. Y hay aprendizaje. Eso es lo único que puedo sacar de todo esto. Que a veces te caes porque no prestas atención, y levantarte no es cuestión de disculpas ni de redención, sino de asumir lo que pasó y seguir. Aunque duela. Aunque tardes en sanar. Aunque el resto no entienda nada. Hoy me levanté y por primera vez en semanas no sentí ese nudo en el estómago. No es alegría, tampoco tristeza. Es algo más tranquilo. Una sensación de que, aunque todo haya salido mal, puedo empezar de nuevo. Y eso ya es algo.